Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el momento en que me está sintonizando. Los saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz para hablar en esta ocasión acerca de un tema muy importante, acerca de Jesús. Muchos creen que Jesús es Dios, otros tantos no creen que Jesús es Dios. Entonces la pregunta es, ¿Jesús Dios el Hijo o el Hijo de Dios? Vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad. Me gustaría empezar por recordar este versículo que dice en Juan 5:39, que nos exhorta que escudriñemos la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Las Escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo, la verdad. Como dice Pablo, la leche no adulterada la obtenemos directamente de la palabra de Dios. Entonces, cumpliendo con este mandato, nos brincamos al siguiente versículo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. No hay duda alguna de que el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como una personalidad excepcional. Jesús presenta evidencias impresionantes de poderes extraordinarios en los milagros que realiza. Además, hace observaciones sumamente penetrantes acerca de la vida humana, la fe y la verdadera adoración a Dios, y sus afirmaciones referentes a sí mismo como fuente única de vida venidera son tales que ningún otro se atrevería a pronunciar. Sus apóstoles sostienen que después de su ascensión fue exaltado y dado todo poder y autoridad a la diestra de Dios, y su propia evaluación de la virtual trascendencia de su persona se resume como sigue. Claramente, si hemos de tener alguna esperanza de vida venidera, necesitamos saber la verdad acerca de la persona e importancia de Jesucristo en el propósito de Dios. Y nosotros creemos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, de la manera en que lo describen las Escrituras. Por ejemplo, tenemos Juan 3:16. Vamos a ver en la Escritura, tome su Biblia, vamos a buscar Juan y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como estos versículos que dicen que Jesús es Hijo de Dios, hemos encontrado casi 100 versículos, y acerca de que los que afirman lo contrario, solo encontramos 11 versículos. Entonces hay una gran diferencia de todos estos versículos que hablan de que Jesús es el Hijo de Dios y no es Dios, como muchos afirman. Ahora bien, es un hecho notable que ni el término Trinidad ni las ideas contenidas en la doctrina se hallen en la Biblia. Este no es un descubrimiento nuevo, se reconoce desde hace mucho tiempo, desde el siglo IV de nuestra era. Algunos teólogos más recientes también lo han dicho claramente. Por ejemplo, el clero anglicano J. H. Newman escribió, las doctrinas, es decir, las referencias al Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca se han tomado tan solo de la Escritura. Los arianos del siglo IV, en la página 50, así se titula el libro. El doctor W. R. Matthews, quien fuera por muchos años decano de la Basílica de San Pablo en Londres, es más enfático. La doctrina de la Trinidad
no formaba parte del mensaje original. San Pablo no la conocía y no habría podido entender el significado de los términos que se usan en la fórmula teológica con la cual concordó la Iglesia finalmente. Dios en el pensamiento y creencia cristiana, página 180 del mismo libro ya citado. Muchos sinceros admiradores de Cristo bien pueden sentirse incómodos ante esta directa afirmación de que el gran apóstol Pablo no sabía nada acerca de la doctrina de la Trinidad. De hecho, ni el vocablo Trinidad ni ningún otro término parecido aparecen en las Escrituras. La idea fue producto de la especulación teológica en el seno de la naciente Iglesia Católica Romana centenares de años después de la época de Jesús y los apóstoles. ¿Cómo surgió entonces? Para contestar esta pregunta necesitamos saber cuándo surgió la respuesta. Es de 300 a 400 años después de los hechos relatados en el Nuevo Testamento. Es un hecho notable que los primeros padres de la Iglesia, los teólogos que escribieron en el periodo 100 a 300 de nuestra era, no tenían conocimiento alguno de ella y frecuentemente dieron opciones que la contradicen. Para la mayoría de ellos no existía la idea de que Jesús fuera coigual y coeterno con el Padre. Entendían y enseñaban que Jesús estaba subordinado a Dios, su Padre, y se le consideraba un ser creado. Las enseñanzas que ahora componen la doctrina de la Trinidad reflejan las decisiones de varios concilios generales de la Iglesia. Estos son los más importantes. En el 325 de nuestra era, el primer concilio general de Nicea declaró que el Hijo era desde el principio de la misma naturaleza que el Padre. En el 381 de nuestra era, el segundo concilio general en Constantinopla declaró que el Espíritu Santo había de ser adorado tal como el Padre y el Hijo. Después, en 431 de nuestra era, el tercer concilio general en Éfeso decretó que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y otra divina. También que María era Madre de Dios, en oposición a aquellos que mantenían que ella era la Madre de Cristo. 451 años de nuestra era, el quinto concilio general de Calcedonia decretó que las dos naturalezas de Cristo constituían una sola persona y una sola voluntad. La progresiva formulación de la doctrina de la Trinidad durante un considerable periodo de tiempo se muestra claramente cuando se comparan los diferentes credos antiguos de la Iglesia. En el antiguo credo de los apóstoles, una de las primeras declaraciones de la fe cristiana expresa la relación entre Cristo y Dios de esta manera: Dios el Padre Todopoderoso, Jesucristo su único Hijo, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Después de su resurrección, Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, desde donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esto está en completo acuerdo con lo que dice la Biblia, pero credos posteriores muestran muchas adiciones y un punto de vista muy diferente. El credo de Nicea del año 325 de nuestra era declara que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, engendrado por su Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma sustancia del Padre.
El Espíritu Santo debe ser adorado y glorificado con el Padre y el Hijo. El credo de Atanasio, que surgió alrededor del año 500 de nuestra era, es aún más enfático. Nosotros adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual, la majestad eterna, el Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado. Se declara que todos son eternos. No obstante, no son tres eternos, sino un eterno. El credo concluye con la ominosa declaración: el que quiera ser salvo ha de pensar de esta manera acerca de la Trinidad. La nueva enseñanza acerca de la divinidad levanta mucha oposición de parte de aquellos que sostenían las creencias originales. El resultado fue una encordada controversia durante un siglo entre los líderes eclesiásticos. Las disensiones de los concilios de la Iglesia en los siglos IV y V fueron las acciones de las autoridades de la Iglesia determinadas a suprimir a todos los rebeldes. De este modo se elaboró y proclamó la doctrina oficial de la Trinidad y su aceptación fue declarada obligatoria. Imagínense nomás en los tiempos que tuvieron que atravesar todas las personas que querían de buena fe adorar al único Dios verdadero. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Antes de que apareciera Jesucristo, los escritos del Antiguo Testamento habrían sido reverenciados durante siglos por la nación de Israel, o sea, los judíos, como la revelación del Dios que los había librado de Egipto. ¿Qué impresión habían aprendido ellos acerca de la naturaleza de Dios? La respuesta es clara en la siguiente cita. Habiendo afirmado la existencia de Dios, el judaísmo en realidad sostiene una sola idea básica acerca de él, la cual es un dogma reconocido, la unidad de Dios. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una inmediata negación del politeísmo del mundo antiguo con sus numerosas deidades. Es un repudio de la idea de que hay dos dioses o dos fuentes creadoras de la existencia, una del bien y la otra del mal. Es también una clara negación de la idea de una Trinidad, tres dioses en uno, la cual es una doctrina establecida de la cristiandad para el judaísmo. No puede haber absolutamente ningún compromiso en este concepto fundamental del Dios único, quien es la fuente creadora definitiva de toda vida y de la muerte, los elementos de la historia y el poder que yace detrás de toda fuerza física y espiritual. En estos días de ideas confusas, necesitamos tener presente que el Antiguo Testamento que poseemos es la misma colección de escritos reverenciados en los días de Jesús como la palabra de Dios. Jesús mismo los escribió como la ley, los salmos y los profetas, y dijo que en ellos había profecías que hablaban de él. En Salmos 2 leemos: Mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es el Salmo 2, el versículo del 7 al 8. Ciertas claras conclusiones surgen aquí. Dios ha ungido a uno que ha de gobernar por él todas las naciones de la tierra, pero él es hijo de Dios porque ha sido engendrado.
El gobernante no es Dios, es el Hijo de Dios, y empezó su existencia el día en que fue engendrado. Como todos los hijos, su Padre es primero que él. La totalidad de esta enseñanza general se resume en el primer versículo del Nuevo Testamento, en Mateo 1:1, libro de la genealogía o nacimiento de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora bien, cuando este hijo apareció por primera vez entre los hombres, ¿cómo se considera a sí mismo? No puede haber duda acerca de la respuesta. Jesús siempre habla de sí mismo como subordinado al Padre, dependiendo de Él para todas sus enseñanzas y todas sus obras. Estas son algunas de sus expresiones. En Juan 5, versículo 19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y 7:16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y 14:28 de Juan mismo: el Padre mayor es que yo. Cuando los judíos lo acusaron de que él se hacía Dios, él negó los cargos y dice: Hijo de Dios soy. En Juan 10, versículos 34 al 36. Incluso ni siquiera permite que se le llame bueno. Cuando le dicen maestro bueno, él replica: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esto está en Marcos 10, versículo 18. En su gran profecía, pronunciada poco antes de que fuera crucificado, Jesús habla de su regreso a la tierra para reinar. Nos dice en Marcos 13, versículos 26 hasta el 32. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando se levantó de la tumba, este fue su mensaje para los discípulos: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 17. No puede haber duda acerca del punto de vista de Jesús mismo. En todo, el Padre era superior a él. El Hijo dependía de él. Ahora bien, algunas veces se objeta que los pasajes que hemos citado se refieren todos a Jesús en los días de su carne, como un hombre, y no pueden aplicarse a él en su estado exaltado. Investiguemos lo que dice la Escritura. Llegó el momento en que Jesús fue levantado de entre los muertos. Su naturaleza mortal fue cambiada a inmortalidad, y él subió al cielo para sentarse allí en el sitio de honor a la diestra del Padre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo dice en Filipenses 2, versículos 8 al 11. La exaltación de Jesús a un sitio de honor en el cielo fue la obra del Padre. Es a Él a quien se debe glorificar. Todos los acontecimientos decisivos en la vida de Jesús se adscriben a Dios, el Padre. Es Dios quien ha hecho a Jesús Señor y Cristo, y que le ha nombrado como juez de vivos y muertos. Está en Hechos 2, 36 y 10, 42. Muchas veces los apóstoles se refieren a Dios y a Jesús en su actual relación con el cielo. Así es como lo hacen. Romanos 1, versículo 7 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta precisa fraseología se repite en varias de las epístolas
En Efesios se dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, 1, versículo 3 y el 17. Cada vez que se hace alusión a Dios y a Jesús en el cielo, siempre se les presenta como dos personas separadas y siempre se da prioridad al Padre. De especial interés es el libro del Apocalipsis dado por medio del apóstol Juan y casi con certeza se debe fechar alrededor del año 90 de nuestra era, o quizá un poco después. En el dicho libro hay casos en que el Señor mismo, resucitado y exaltado, se refiere directamente a su relación con Dios el Padre. Note cómo empieza esta revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1, versículo 1. En los primeros capítulos, Jesús se dirige directamente a las 7 iglesias que están en Asia, versículo 4, y se refiere en varias ocasiones a Dios, su Padre. El que venciere, confesare su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:5. Véase también 12 y 21. Estas son las palabras de Jesús mismo. Fueron pronunciadas alrededor de 60 años después de que subió al cielo y ocupó su sitio de honor a la diestra de Dios. Por tanto, describen su relación con Dios en su actual estado glorificado. Su sentido general es claro. Dios el Padre es quien tiene la autoridad suprema. Es Él quien da la revelación a su Hijo. Es su trono el que su Hijo comparte. Y es a Él a quien el Hijo reconoce como mi Dios. No hay sugerencia de coigualdad en estos tan significativos pronunciamientos. Pero el comentario más notable acerca de la autoridad relativa de Dios, el Padre y su Hijo, se halla en la descripción del apóstol Pablo acerca del reinado de Cristo en 1 Corintios versículo 15. Luego viene el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Dios que le sujetó a él, a Cristo, todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Versículos 24 al 28. El correcto entendimiento de la autoridad relativa del Padre y el Hijo no podían haberse expresado con más claridad en el clímax del propósito del Padre para con las naciones de la tierra. El Hijo devolverá la autoridad suprema al Padre. Evaluemos sobriamente ahora lo que significa esto. Hasta ahora, Jesús ha estado en el cielo por casi 2000 años. Él ha de regresar y reinar en la tierra por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Cuando al término de este reinado, Él pase el reino al Padre, el Hijo habrá estado glorificado en inmortalidad por casi 3000 años. No obstante, entonces Él ha de pasar el reino a su Padre. La subordinación del glorificado Hijo de Dios al Padre no podría expresarse de manera más clara, porque es Dios el Padre quien al fin ha de ser todo en todos. ¿Cómo llegó Jesús a existir? Se explica en el Evangelio de Lucas en términos sencillos. A María, una virgen de Israel, temerosa de Dios y descendiente de David, el rey, se le apareció un ángel con un mensaje extraordinario. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Lo dice Lucas capítulo 1, versículos 28 al 33. Detengámonos un momento y consideremos la conmoción por la sorpresa y luego el regocijo que esas palabras le deben haber provocado a ella. Y ella conocía muy bien la promesa hecha a David más de 900 años antes. Un descendiente, hijo de David, sería el medio para restaurar la gloria del reino de Israel y reconciliar a Israel con Dios. Este era el tan esperado Mesías y en verdad ella iba a ser su madre. Su hijo había de reinar en el trono de David. Y entonces la perplejidad, aunque María estaba desposada a un israelita temeroso de Dios llamado José, todavía no estaban casados y era inaceptable que naciera un niño hasta que lo estuvieran. ¿Cómo entonces, pregunta María al ángel, puede cumplirse esta promesa? El ángel es muy explícito en su respuesta y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el versículo 35 de Lucas 1. Para completar el cuadro, el Evangelio de Mateo nos da el asunto desde el punto de vista de José, su futuro esposo, antes de que estuvieran casados. Se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José habría estado totalmente justificado si hubiese repudiado su compromiso de casarse con ella, pero un ángel tenía para él un mensaje de Dios. Y nos dice en Mateo 1, 20 al 21, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por esto José entendería que este niño había de ser el Mesías. El episodio completo concluye con la declaración de Mateo. En el versículo 22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estas declaraciones divinas a María y José contenían las noticias más trascendentales. Un niño había de nacer con un grandioso destino porque no solo reinaría en el trono de David para siempre, sino que también salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero el origen del niño se recalca claramente. María había de ser la madre, pero José no había de ser el padre. El niño sería concebido porque el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, se aplicaría a María para llevar a cabo la maravilla y así una virgen concebirá y su hijo será llamado Hijo de Dios. Esta es la clara enseñanza bíblica acerca del nacimiento virginal de Cristo, Jesús, Hijo del Hombre. Algunas veces hay renuencia para aceptar el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, era totalmente un miembro de la raza humana. Algunos estiman que pensar en Él como partícipe de nuestra naturaleza con todas sus debilidades es degradarlo y arrojar dudas sobre su impecabilidad. Aquí de nuevo debemos acudir a la evidencia de la Biblia. Ya hemos visto el claro relato de su nacimiento, Hijo de Dios, pero también Hijo de María. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, lo explicó así en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley significa que él era un varón israelita que vivía bajo la ley de Moisés. Pablo nos dice por qué. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Versículo 5. Los judíos vivían bajo una ley que los condenaba porque no podían obedecerla sin pecar. Jesús nació como uno de ellos, de manera que podía representarlos plenamente en su obra de redención. La epístola a los Hebreos describe cómo Jesús tenía que ser perfeccionado por aflicciones para que pudiera ser autor de la salvación de todos aquellos que han de ser hijos e hijas de Dios por esta razón. El que santifica, o sea Jesús, y los que son santificados, los fieles, de uno son todos, es decir, son de la misma naturaleza. Esto es lo que a continuación declara, refiriéndose esta vez a los hijos e hijas como los hijos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, lo dice en Hebreos 2, versículos 10 al 14. Esta es una declaración explícita de que la naturaleza de Jesús era exactamente como la de sus semejantes, carne y sangre. El escritor prosigue diciéndonos por qué esto tenía que ser así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nos dice en versículos 17 y 18. En resumen, Jesús, a fin de llevar a cabo su gran obra de sacrificio por el pecado, tenía que ser de la misma naturaleza que aquellos que él vino a salvar. Y a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso, tenía que tener experiencia de todas las tentaciones de ellos. El argumento es expresado con igual claridad en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin embargo, hay una gran renuencia a aceptar la idea de que Jesús literalmente sufrió todas las tentaciones que nosotros tenemos. Algunos estiman que pensar que él mismo literalmente la tentación, es decir, el impulso por cometer pecado, es degradarlo y hacerlo menor que sin pecado. Sin embargo, este es un gran error. Hay una tremenda verdad incorporada en la experiencia viva y en la muerte de Jesús, y a esto debemos acudir ahora. ¿Por qué nació así el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios al traer a su Hijo al mundo de esta manera? Las siguientes declaraciones dejan esto en claro. Llamará a su nombre Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Y en Romanos 5, 8 al 10 nos dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque si siendo enemigos, esto es de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El claro mensaje que se desprende de estas declaraciones es que la obra de Jesús, bajo la buena mano de Dios, su Padre, había de ser un sacrificio de manera que el pecado pudiera ser quitado, hombres y mujeres
pudiesen ser salvados y reconciliados con Dios. Esta es la gran obra de redención en Cristo. Necesitamos la redención, necesitamos ser salvos, como lo expresa la Biblia, porque de otro modo nuestra situación es tal como el apóstol Pablo dijo a aquellos efesios que había sido la situación de ellos cuando no conocían aún el Evangelio. Nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Qué devastador veredicto. No obstante, ese es nuestro caso también, sin esperanza, apartados de la obra de Dios en Cristo. Es por eso que el Evangelio de Cristo no es un extra optativo, agradable, pero vitalmente necesario si hemos de escapar del destino de la muerte eterna. Y ahora llegamos al problema, si es que podemos llamarlo así, que es necesario resolver. El género humano no puede salvarse a sí mismo de las consecuencias del pecado, es decir, de la muerte. No obstante, Dios no quiere que ninguno perezca. En realidad, Él desea que todos los hombres sean salvos, lo dice en 2 de Pedro 3 y versículo 9. Y 1 de Timoteo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él no puede pasar por alto el pecado, porque eso sería abdicar a su justa autoridad en el mundo. De modo que el pecado se puede reconocer, condenar y vencer de manera tal que hombres y mujeres de corazones honestos y sinceros puedan ver la lección y reconocer su verdad por sí mismos. Hombres y mujeres necesitan un Redentor que pueda lograr en sí mismo y en su beneficio lo que ellos en realidad no pueden hacer. Y así Dios manifiesta a su único Hijo, engendrado por el poder de su Espíritu Santo, pero totalmente un miembro de la raza humana. Ese Hijo experimenta todas las tentaciones de la humanidad, pero los rechaza firmemente y elige hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Es vital para nosotros que entendamos que Jesús tomó esta decisión enteramente por su propia voluntad. Dios no lo forzó a hacerlo, ni alguna conciencia preexistente en el cielo lo predispuso a hacerlo, tal como lo expresa la epístola a los Hebreos. En Hebreos 1, versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así, representando a la raza humana, Cristo venció el pecado en esa misma naturaleza de carne y sangre. Donde antes había triunfado el pecado, Él revirtió el fracaso original que condujo a la caída, y siendo Él mismo sin pecado, pudo ser ofrecido como un sacrificio por el pecado. Su muerte en la cruz fue la expiación por el pecado humano. De modo que Dios, habiendo sostenido su justicia al condenar al pecado, podía ahora, en la abundancia de su amor y gracia, extender el perdón de los pecados y la reconciliación consigo mismo a todos aquellos que reconozcan su obra en Cristo. Si Jesús hubiera, como parte de la Trinidad, ya existido en el cielo, es inevitable que habría sido influido profundamente por este conocimiento durante su vida como Jesús de Nazaret. Habría sabido que su gloriosa resurrección y exaltación eran certezas. No habría necesidad ni tampoco habría podido deliberadamente por su propia voluntad elegir obedecer a Dios ante tantas presiones
naturales para que se complaciera a sí mismo. Su gran conquista del pecado como miembro representativo de la raza humana no habría sido posible y la necesaria expiación por el pecado no se habría logrado. Entender la verdad acerca de la naturaleza y la experiencia de Jesús en los días de su carne es absolutamente esencial si hemos de entender la obra de redención de Dios con Él. La doctrina de Dios es el Espíritu Santo. Surgió mucho después en la teología trinitaria de los siglos IV y V. Fue el último después del Padre y del Hijo en ser declarado Dios. El credo de los apóstoles no lo menciona, y de acuerdo a algunas autoridades, su inclusión en el credo de Nicea y en el de Atanasio parece haber sido una idea de último momento. La presentación que hace la Biblia acerca del Espíritu Santo es muy diferente. Es el poder y la influencia por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y como resultado se produjeron diversos actos de la creación. El salmista dice que todos los seres vivientes, hombres y animales, dependen de Dios. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104, 29 al 30. Por su espíritu, Él los mantiene a todos con vida. Los profetas de la antigüedad entregaron sus mensajes dados por Dios, no por invenciones de su propia mente, sino porque eran santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Jesús mismo realizó sus grandes señales y habló sus palabras de vida, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Lo dice en Hechos 10, versículo 38. En ningún pasaje las descripciones de las actividades del Espíritu Santo sugieren que se ha de considerar como persona. Análisis de algunos pasajes bíblicos, pero no sugieren algunos pasajes del Nuevo Testamento que Jesús preexistió en el cielo y que Él bajó del cielo, como lo afirma la doctrina de la Trinidad. Es cierto que hay unos pocos pasajes que generalmente usan aquellos que sostienen tales ideas. Lo sorprendente es que son tan pocos, difícilmente más de media docena, que merezcan consideración en un trabajo limitado como este. La verdad es que yo en lo personal encontré 11 pasajes bíblicos que hacen alusión a esto y más de 100 pasajes que hacen alusión que Jesús es Hijo de Dios, como se pueden entender en armonía con el resto de la Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, versículo 26. Este es uno de los pasajes más raros del Antiguo Testamento, que algunas veces se presenta en apoyo de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, es un hecho notable que los judíos que recibieron los escritos del Antiguo Testamento en su propio idioma, o sea, en hebreo, nunca dedujeron de ellos ninguna idea trinitaria, sino en realidad precisamente lo opuesto. Ellos creían firmemente en un solo Dios. La doctrina de la Trinidad ha sido siempre un tremendo obstáculo para todo judío que examine las doctrinas de la Iglesia. Dios, en la cita recién mencionada, es Elohim, una palabra de forma plural, pero que admite tanto un sentido singular como plural. Principalmente se usa para referirse a Dios mismo, pero algunas veces también para aquellos que actúan en su nombre, con su autoridad. Así se usó en relación con los jueces de Israel.
porque ellos estaban nombrados para pronunciar juicio en su nombre. Y Éxodo 22, versículo 28 menciona, no injuriarás a los jueces. En Salmos 82, a los gobernantes de la nación se les llama Elohim, versículos 1 al 6. Pero debido a que juzgaban injustamente, en versículo 2, morirían como hombres. Vamos a ver el versículo 1 y 6 en el Salmos 82. Y nos dice el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y el versículo 6 dice, yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Entonces, referente a esto, en el versículo 8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces está hablando aquí del Señor Jesucristo, que había de heredar el mundo. No se puede decir que este era Dios mismo, porque dice Dios que Él es el dueño, por decirlo así, de todo el mundo. Entonces aquí habla de un Dios que iba a heredar. Entonces, este Dios es simplemente el título que se les da a los poderosos. Poderoso es igual a Elohim. Entonces, para que se entienda mejor, como lo dice en el versículo 6, yo dije, todos ustedes son dioses, hablando de los jueces, porque tienen poder para juzgar. Así igual Jesucristo también tiene poder para juzgar. Entonces también es un Dios, pero no es Dios el Padre. Es simplemente un título que se le aplica igual que a todos los hombres que tienen poder sobre hombres. En este caso estamos hablando de jueces, pero también se pueden incluir como gobernadores, presidentes municipales, presidentes de los países. Todas estas personas que tienen poder sobre las personas también son Elohim, o sea, poderosos o igual a dioses. Ok, seguimos entonces. Esto fue en el Salmo 82, versículos del 1 y del versículo 6 al 8 fue lo que leímos. El Salmo 82 se dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, o sea, Elohim. Este Elohim también se aplica para los ángeles, porque también vienen con poder, representando el poder de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora Hebreos 2 y versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. En armonía con este uso, se entiende mejor que la cita de Génesis recién mencionada se refiere a los ángeles. Por supuesto, en ninguno de los casos se hace una referencia clara a la Trinidad, aunque en el Nuevo Testamento se citan partes del versículo. Nunca se le da un sentido trinitario, ni era común usar este pasaje en los debates acerca del tema en los primeros siglos. Vamos ahora a discernir otros versículos. Vamos a Juan 1 y versículo 1. Y nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí es vitalmente importante entender en qué sentido está usando el apóstol Juan el término griego logos, que quiere decir verbo o palabra. Por lo general, se conviene hoy en día que la explicación no debe buscarse en las ideas de los filósofos griegos de la época, sino en el pensamiento hebreo de las escrituras del Antiguo Testamento. En el pensamiento y escritos religiosos judíos, el verbo y la sabiduría habían llegado a aplicarse a Dios mismo. En Proverbios capítulo 8 hay un notable pasaje acerca de la sabiduría, y dice: yo, la sabiduría, habito en la cordura,
yo soy la inteligencia. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Esto lo dice en los versículos 12, 14, 22, 23 y 27. Añada a esos esta declaración: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmos 33, versículo 6. Esta misma palabra se aplica como verbo. En la versión griega, la Septuaginta de este salmo, el término palabra se ha vertido como logos. En los comentarios arameos de la época, la expresión memra, o sea, palabra, se usaba como un nombre de Dios. En vista de que logos era de uso corriente en la filosofía griega de su época, Juan necesitaba darle el verdadero sentido de la revelación bíblica. Así que logos es primero un pensamiento concebido en la mente, luego demostrado en acción. Representa la sabiduría de Dios expresada en su propósito. Por lo tanto, la palabra representa la mente de Dios. Es por eso que el verbo, o sea, la palabra, era Dios. O como lo expresa la Nueva Biblia en inglés, lo que era Dios era la palabra. La verdadera trascendencia de Dios es su mente y su voluntad. De modo que aquel verbo fue hecho carne. Vamos a ver Juan 1 y el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y fuimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nació Jesús, el Hijo de Dios. Este no es el Hijo encarnado, sino la palabra encarnada. Es totalmente ilógico suponer primero la preexistencia de Dios el Hijo y después interpretar la palabra de Juan en ese sentido. Como hemos procurado mostrar, la enseñanza bíblica no da apoyo a semejante doctrina. Y en Juan 6, versículo 38, nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿En qué sentido descendió Jesús del cielo? La narración de su nacimiento nos dice que Él llegó a existir porque el Espíritu Santo, o sea, el poder del Altísimo, vino sobre María, su madre. Él nació como resultado de la intervención directa del Espíritu Santo de Dios, de una manera excepcional. Solo Él, de toda la raza humana, podía decir que había descendido del cielo. El resultado de esta intervención celestial fue que Él podía señalar la gran diferencia entre Él y los judíos que estaban rechazando su afirmación. El apóstol Santiago nos da una valiosa pista cuando declara que hay dos sabidurías, una que pertenece a la tierra sensual y diabólica, la otra de lo alto, pacífica, pura y justa. Lo dice en el capítulo 3, versículos 14 y 18. La primera es el pensamiento natural de la mente humana, que cumple sus propios deseos. La segunda es la mente y pensamiento de Dios. Jesús dice explícitamente que Él vino no para hacer mi voluntad, no para seguir sus propios deseos naturales, sino la voluntad del que me envió, la sabiduría de lo alto. Así Él pudo decir a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Lo dice en Juan 8, versículo 23. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. No que Jesús y Dios fueran la misma persona, sino que el Hijo reflejaba perfectamente
la mente y sabiduría del Padre. Juan 17:5 y versículo 24. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a tratar de discernir estos versículos donde dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que está hablando aquí es que cuando dice glorifícame, glorificar quiere decir poder, dar poder. Entonces, gloria es poder. Jesús tuvo poder mientras anduvo en la tierra. Cuando Dios lo glorificó a su lado, es cuando le da el poder ya como un ser inmortal. Cuando dice, con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios en su plan, cuando estaba haciendo el mundo, primero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces la gente quiere pensar que Dios estaba hablando con Jesús. Lo que se piensa, Dios estaba hablando con los ángeles. Por eso es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Jesús sí fue predestinado para que cumpliese esta encomienda que ya de antemano Dios, el Padre, había puesto en su plan para salvar al mundo de sus pecados por medio de un Salvador, que este sería su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Pedro 1, desde el 18 hasta el 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, está hablando claramente de el Hijo de Dios. Esto para aclarar el versículo 5 de Juan 17. Hay otro versículo también, el 24, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ojo con esto, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vuelve otra vez a lo mismo. Cuando Dios estaba creando el mundo, Él sabía que el hombre iba a caer por el pecado, pero puso en su plan a un Salvador que había de manifestarse hasta cuando vino Jesucristo, no antes. Antes estaba en el plan de Dios. Muy bien, seguimos entonces con la lectura y tenemos otro que dice en Génesis 12, versículo 13 y Juan 8, 56 a 58. Vamos a ver primeramente Juan 8, 56 al 58. Y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. En este versículo, lo que estaba refiriéndose aquí Jesús es que Abraham vio el día de la resurrección, no de Jesucristo, pero sí de la resurrección de su hijo Isaac,
cuando lo iba a sacrificar, que ya le iba a enterrar el puñal, escuchó la voz del cielo que le decía: Abraham, detente, detén tu mano. Entonces el niño allí vuelve otra vez a la vida por obra de Dios. Esta es una resurrección, no literal, pero simbólica, que es lo que había de acontecer con Jesucristo, pero con Jesucristo sí fue literal. Esto es a lo que Jesús se refería con Abraham. ¿Por qué habría dicho esto Jesús? Porque él escudriñaba la Escritura. Recuerden que dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Él estaba diario escudriñando la palabra de Dios. A esto es a lo que se refiere en este versículo. Y lo que dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Volvemos a lo mismo otra vez. Jesús ya estaba en el plan de Dios para enviarlo al mundo como el Salvador del mundo, o sea, de los pecadores, de los creyentes, más bien voy a decir específicamente, de los creyentes en Jesucristo. Y vamos a ver Génesis 12, versículo 3, y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, habiendo recibido las promesas, esperaba la venida de aquel en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ahí también Abraham ya esperaba a un Salvador. Jesús sabía que él era esa persona que tenía prioridad incluso por sobre Abraham en el propósito de Dios. En Génesis 1, del 15 al 18, nos dice: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, la comunidad de creyentes, pues, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto lo dice Colosenses 1, versículos 15 al 18. Entonces, esta luz de la cual está hablando aquí en Génesis, dice Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿desde cuándo fue la luz del mundo? La luz del mundo no fue sino hasta el cuarto día después de la creación. Aunque Dios dijo en el primer día: hágase la luz, y fue así. Pero Dios no había hecho el sol, la luna, ni las estrellas hasta el cuarto día. Entonces, ¿de qué luz está hablando aquí? Igual cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Está hablando de la sabiduría, de la precognición de Dios, bosquejado en la sección anterior. Es una gran ayuda para un entendimiento de esta. Aquí el apóstol Pablo recalca enérgicamente la posición de preeminencia de Cristo en el propósito de Dios para con el mundo. ¿En qué sentido era Jesús la imagen de Dios? Las palabras de Pablo a los Corintios lo explican. Cristo, vamos a ir directamente a la cita bíblica, 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús.
porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De modo que Cristo es la imagen de Dios, porque Él proveyó la luz del conocimiento de la gloria de Dios en su rostro, esto es, en su carácter. Ahora bien, la gloria de Dios aquí no es alguna luz brillante o poder milagroso, sino el carácter mismo de Dios en su santidad, su verdad y su misericordia. Jesús reflejó perfectamente este carácter, como dice Juan en 1 y versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús era la imagen de Dios, no como una réplica física, sino como el reflejo del Espíritu de su Padre en gracia y verdad. Aquí se llama el primogénito de toda creación. El título primogénito se aplica a él 2 veces en el Nuevo Testamento, porque fue el primer miembro de la raza humana en resucitar de entre los muertos a inmortalidad. Ojo en esto, a inmortalidad. Lo dice en Apocalipsis 1 y versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en Hechos 26, versículo 23, vamos a la cita bíblica, y dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Otra vez, luz se translitera como entendimiento, sabiduría. Y Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús ha llegado a ser el primero de la nueva creación de seres inmortales. Los actuales creyentes en Cristo son herederos con Él de la misma promesa. En Romanos 8, 17 dice esto. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense cómo esta palabra también se aplica a nosotros. También vamos a llegar a ser glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llegar a ser inmortales también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nos dice Filipenses 2, versículos 5 al 8. Con respecto a la intención general del apóstol Pablo en este pasaje, no puede haber duda. Los seguidores de Cristo deben mostrar el mismo sentimiento de humildad que mostró su maestro. Entonces Pablo comenta sobre algunas características de la experiencia de Cristo, pero a sus observaciones se les ha dado diversas interpretaciones. La expresión en forma de Dios presenta un problema. ¿En qué sentido estaba usando el apóstol la palabra forma? No puede ser en un sentido puramente físico, porque Jesús no apareció entre los hombres como un ser inmortal. Pablo usa otra vez la palabra en el versículo siguiente, tomando forma de siervo, como Jesús se arrodilló ante sus discípulos para lavarles los pies. Él adoptó la actitud y los deberes de un siervo. Él dijo que vino a ministrar, o sea, a servir, de modo que un ministerio. Jesús adoptó la actitud de Dios hacia sus semejantes,
hablando con la autoridad de Dios y en su nombre. Él era Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Significa que él no consideró como algo de lo que hay que apoderarse. Esto lo dice en la Biblia de Jerusalén. Nota a Filipenses 2:6 y también en la New English Bible lo expresa como no estimó procurar arrebatar la igualdad a Dios. Esa igualdad debe ser el galardón final del servicio fiel de Jesús, como dice Pablo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Versículos 9 al 11 de Filipenses 2. Muy bien, seguimos entonces con la lectura. La igualdad que Pablo debe haber tenido en mente era una participación en el dominio de Dios, pero esa no es una igualdad en términos absolutos, porque Pablo concluye, para gloria de Dios Padre, en el versículo 10. Jesús no intentó aferrarse a esta suprema autoridad por su propia voluntad, aunque parece no haber una conexión lingüística. El paralelo con el jardín de Edén es notable. Eva le creyó a la serpiente que le dijo que si tomaba del fruto prohibido no moriría, sino que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sería igual que Dios, de modo que se apoderó del premio a su manera, haciendo su voluntad, y Adán la siguió. Semejante conducta no fue la de Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, es lo que decía Jesús en sus oraciones. Fue no solo su oración final en Getsemaní, sino el temor de toda su vida. De modo que Jesús se despojó a sí mismo, lo que se explica por la frase tomando la forma de siervo o esclavo. Anduvo entre la gente, no como un príncipe al que se debe adorar, ni como el gobernante del mundo nombrado por Dios, sino como el siervo de Jehová, profetizado por Isaías. Pablo lo expresó de esta manera. En 2 Corintios 8, el versículo 9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fue hecho semejante a los hombres. La palabra semejante no puede posiblemente significar similar, pero no igual, porque el enfático testimonio del Nuevo Testamento, como ya hemos visto, es que debía ser en todo semejante a sus hermanos, compartiendo carne y sangre con ellos y experimentando todas sus tentaciones. Vamos a ver a Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, esto es cuando estaba en la carne, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta semejanza es identidad estando en la condición de hombre. Por lo tanto, se encuentra que este pasaje más bien complicado es enteramente compatible con la enseñanza del resto del Nuevo Testamento. Jesús es Hijo de Dios, no obstante, es hombre completo. Él depende de todos sus propios deseos de autocumplimiento y todo orgullo, excepcional posición por su humildad.
logra la redención para otros y llega a ser el ejemplo de todos los verdaderos creyentes. Otro versículo que hace alusión a que Jesús es Dios, lo vemos en Juan 20 y el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Estas palabras de Tomás, convencido de la realidad de la resurrección de Jesús, al ver los orificios en sus manos y costado, a menudo se citan como una prueba de que Jesús es Dios. Vamos a tratar de discernir este versículo, en donde Tomás le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Esta palabra Dios es simplemente un título que se les da a los hombres. Jesucristo nunca negó en ese momento a Tomás que él era Dios. ¿Por qué no lo negó? Porque en realidad Jesús era Dios aún mientras él estaba en la carne, aunque sabemos que en este momento Jesús ya había resucitado. Y una prueba de esto es en Éxodo, el versículo 1 del capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí se le está aplicando a Moisés esta misma palabra que usó Tomás. Vamos ahora a ver qué es lo que nos dice Salmos 82 y el versículo 6. Y dice: Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Otra vez se le aplica este título a los hombres. Entonces, si vamos a indagar profundamente, nos vamos a ir entonces al diccionario Strong. Y la palabra es la 2316. Y esta define esta palabra como un juez, como jueces. Tomás seguramente estaba usando el vocablo en hebreo, aunque originalmente fue escrito en griego. ¿Por qué le diría entonces Tomás, Señor mío y Dios mío? Lo que Tomás estaba refiriéndose en realidad era a que Jesús era el que había de venir a juzgar tanto a vivos como a muertos. Vamos ahora a ver 2 de Timoteo 4:1 y dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué era lo que Jesús predicaba mientras estaba en el cuerpo, en vida, antes de que falleciera? Él predicaba las buenas nuevas o las buenas noticias del reino venidero, el cual tenía un procedimiento a seguir. Si querías estar en el reino de Dios, había que seguir una cierta lista de reglas. Una de ellas, la primera, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Porque si no eres bautizado, si no nacieres del agua y del Espíritu, no heredarás el reino de los cielos. Muchas veces Jesús se refirió a que Él es el que iba a juzgar al mundo. Encontré varios versículos que hablan de esto, pero vamos a ver unos poquitos nada más. Vamos ahora a Juan 8 y el versículo 26. Y dice: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y ahora vamos a Hechos 17, versículo 31. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos ahora a Romanos 2 y versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres
conforme a mi evangelio. Mateo 25, el versículo 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Para concluir, en unas pocas páginas hemos estado considerando la obra más grande que se haya efectuado jamás en la tierra, el propósito del Dios del cielo por medio de su único Hijo para redimir de una raza humana regida por el pecado y destinada a la muerte, a aquellos hombres y mujeres que desean llegar a ser un pueblo para su nombre. Las características principales de ese propósito están delineadas claramente en la Biblia. Dios previó desde el principio la necesidad de un Redentor, nada menos que a su Hijo unigénito, Cristo, la sabiduría de Dios. Ese Hijo tenía que ser verdaderamente un miembro de la raza humana para ser no su sustituto, sino su representante pleno, deponiendo sus deseos naturales. Él eligió hacer la voluntad de su Padre. De este modo, el pecado fue vencido en su propio terreno, la naturaleza humana, y Jesús murió como la expiación vital, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces, hombres y mujeres creyentes han encontrado en Él el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Lo maravilloso es que esta gran obra aún continúa. Estamos a mucha distancia en espacio y tiempo de los días de Jesús y de los escenarios de su testimonio. No obstante, en la gran misericordia de Dios aún podemos saber y entender lo que Él y sus apóstoles tenían que decir a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Pero solo en las páginas de la Biblia y en ninguna otra fuente, estas preciosas páginas exigen nuestra diligente y sincera atención en reverencia y humildad, porque ¿a dónde más podemos ir? Como Jesús en el pasado, ellos tienen las palabras de vida eterna. Este es un folleto que lo hizo nuestro hermano Fred Pierce en 1988, y el folleto se intitula Jesús, Dios el Hijo o el Hijo de Dios. Y el número del folleto es el folleto 57, por si usted gusta que se lo mandemos, que le mandemos una copia. Solamente tiene que contactarnos puede hacerlo vía email, estudiosbiblicosmexico@gmail.com, www.labiblia.com, o al teléfono 33 12 12 82 03. Contáctenos y con gusto le atenderemos. Ha sido para mí un placer hablar con ustedes acerca de este folleto. Su amigo Gabriel López Muñoz. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.